Hola, hola, ¿se me oye? Hola, hola. Estoy un poco. Estoy viendo un videojuego. ¡Aquí! ¡Agente! ¡Estoy en la puerta! ¡Agente! ¡Por aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Salta por encima! ¡Te tengo! ¡Preparados todos! ¡Se nos acercan desde detrás de esa barrera! ¡Vienen enemigos! ¡Sigue disparando y acaba con ellos! ¡No dejan de venir! ¡Hay que aguantar! ¡Ojo al blanco! ¡Aléjate, coño! ¡Sigue avanzando! No estés mucho en el mismo sitio. ¡Joder! ¡Ahora no! ¡Mi situación es chunga! ¡Agente! ¡Tenemos que bajar ahí y ayudarlo! Pondrás bien. ¡Vigilad el perímetro! Vigila las barricadas. Y que las patrullas estén Despejado. atentas a los rezagados. Algunos cabrones han huido. Nadie esperaba otro ataque tan pronto. ¿Vas bien? A este paso vamos a tener que mudarnos. Venga, ayúdame. No podemos proteger a tanta gente. Otra vez no. ¡Vamos al litoral! No puede ser bueno. Un código de emergencia con coordenadas de Washington, D.C. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Debemos quedarnos. No podemos abandonarnos. No sé qué pasa, pero hay que hacer algo o se acabó. Ve tú. Haré lo que pueda. ¡Ve!
Lo teníamos todo hecho. Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo arrebataron, sobrevivimos. Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet, sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿teníais algún arma? ¿Y vuestro vecino? Algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. Graficazos, En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros. Erigimos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos, sobrevivimos, recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen, que no aportan. Hienas que se ceban en el débil. Han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo, nuestra luz. Pero si esa luz se apaga... ¿quién podrá salvarnos? Han pasado 7 meses desde el brote. Seguimos con miedo al virus, el dinero mortal. Pero el peligro real está fuera, esperando. Entra una alerta en el canal de emergencia SHD. Prioridad Flash. Están atacando la base de operaciones. Fuerzas hostiles han roto nuestro perímetro sur. Necesitamos ayuda inmediata. Repito, necesitamos asistencia inmediata de cualquier agente cercano.
personal, la Casa Blanca sufre un ataque. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¡Venga desde atrás! ¡Mantened los putos ojos abiertos! Veo un agente de The Division dirigiéndose al norte hacia la Casa Blanca. Parece que ha matado a varios hienas y se acerca a nuestra posición. Agente, si puedes oír esta frecuencia, sigue avanzando y coge a esos cabrones con el pie cambiado. Parece que no se agacha ni se tira por el suelo, tío. Eso creo que es una putada. Lo mejor que me molaría que se tumbara. ¿Qué pasa? ¿Que se tumba? Para rodar. Ah, qué bueno, buenísimo. Ahí estamos. A ver cuántos minutos tengo. Va, 300, pero vale. Muy bien, ¿no?
muertos. ¡Apaga ese fuego! Me voy explotando. Ah, son amigos. Mira, no, me reviento. Ya. Base de operaciones. Perfecto, hemos llegado. Gracias por echarnos una mano. Deberías hablar con Manny, el coordinador. Está arriba, en la sala azul. Y pásate por aquí si necesitas ayuda con la tecnología. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este eres tú. Estás en DC. Soy Manny. Comunicaciones. ¿Vienes por la alerta de The Division? Me alegro mucho de verte. Voy a explicarte lo jodido que estoy. Desde la caída de la JTF, la ciudad es un patio de juegos de asesinos. Hay varias facciones grandes y un montón de chupópteros que viven de las sobras que dejan. Luego están esos asentamientos que resisten ante estos monstruos. Pero necesitan más ayuda de la que les damos, sobre todo desde que cayó The Division. Skelso, una de las agentes que quedan en DC, realiza una importante misión fuera del asentamiento. Deberías ir a verla. Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas, es ella. Y ya que estás, preséntate ante los lugareños. Les consolará saber que hay un nuevo sheriff. Por cierto, agente, ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente. Puede facilitarte tecnología de The Division. Necesitarás lo último de lo último. Parece que ya puedes aprender una nueva habilidad. ¿Cuál será? Drop. Pues
imagínate ahí, ¿sabes? El asentamiento del teatro está al este. Lo más probable es que encuentres problemas por el camino. Tendrás que ir paso a paso, pero seguro que te las arreglas. Aquí está, el mejor equipo de la ciudad. Un agente necesita apoyo. Agente, hemos recibido una llamada de auxilio de Nueva York. The Division ha sufrido un ataque y solicitan apoyo inmediato. Reúnete conmigo en el jardín sur de la Casa Blanca. Hay un helicóptero preparado. Tenemos que ir ya. Soy Bell. Ven a la Casa Blanca. Tengo un helicóptero para ir a Nueva York.
Enviando petición de apoyo. ¡Hola! No aprende a jugar. Poco a poco. Te vas a mover por barrios del territorio de los hienas. Son una panda de cabrones que da caza a los débiles y vulnerables y que mata por placer. Además, siempre destrozan todo lo que no pueden quedarse. Se han convertido en el principal problema del asentamiento del teatro. Dada nuestra situación, necesitamos la ayuda de los asentamientos, pero de poco nos servirán si están con el agua al cuello. A ver qué puedes hacer para aliviarlos un poco. Pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD a su máxima potencia. En muchos sitios, The Division es lo único que mantiene unida a la gente. Pero como Washington es la prioridad, la mayoría de agentes han quedado aislados. No durarán mucho si nadie hace nada. Ahora eres líder de grupo. Ahora hay otro agente en tu grupo. Llegada de apoyo confirmada. ¿Estamos? Pues empecemos. Dispositivo electrónico detectado. No, no. Ya.
cuando revientas la piñata de las narices. No creo... Ya no estás en un grupo. A ver. Qué pesados con el inventario. ¿Qué más? A ver. No, qué bueno. Mola. Bien, bien, perfecto. Claro, claro, pero no es automático, tío. Nada.
quieran. ¡Vas a palmar, agente! ¡Dado, cabrón! Hola. Vamos a agachar, de verdad. Oh. Ah. Y ese cabrón que viene por mí o qué. Me veas tú. Petición de apoyo entrante. Te voy a... Thor. No me gusta que cambie de lado. Mira esto, mira esto. A ver. Corre, automático ahora.
Se acabó, ¿no? Haz los cuerpos. Eco detectado cerca. Tengo que volver al curro. Gracias por la peli. De nada, tío. ¿Vas a venir a cenar? No, he quedado con unos colegas de la Guardia Nacional. Están preocupados por si les llaman para la cuarentena de Nueva York. Vale. Esto es serio. Es la gripe. Gripe porcina. Todos se acojonaron por ¡Ay! nada. Ya verás. En un par de meses nadie se acordará de la gripe del dólar como con el efecto 2000. ¿El qué? Tú sí que sabes. Te estoy tomando el pelo, pero no sé, no tiene pinta de que esto vaya a pasar así, sin más. La gente tiene miedo, y ya sabes lo que pasa cuando la gente tiene miedo. Te preocupas mucho y... Venga, la cartera. Eso. No queremos hacerte daño. Para nada. ¡Oh! Tendrías que habernos la... ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Llamen al 911! ¡Socorro! Por favor, no te vayas, tío. Se hace raro currar tanto tiempo al aire libre. Tengo que volver al curro. Gracias por la peli, Manny. De nada, tío. ¿Vas a venir a cenar? No, he quedado con unos colegas de la Guardia Nacional. Están preocupados. Te estás acercando al asentamiento del teatro. La mujer al cargo se llama Odessa Sawyer. Procura caerle en gracia. ¡Adelante, agente! Últimas noticias. Y ahora vamos con mi parte favorita del programa, en la que yo me callo y... Dispositivo portátil detectado. Si tenéis asuntos en el teatro... Ven a echar un vistazo. Hola. Dios bendiga a The Division. Si buscas a la agente Kelso, acaba de irse. Debí acompañarla. Pero habría ido más lenta. Tú ya tienes tus propios problemas. Pero esos putos hienas se llevaron a mi niña. Solo por mí. Si me ayudas, estaré en deuda. Y yo siempre pago.
Dispositivo electrónico detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. ¿A dónde lo habéis llevado? ¿Qué pasa? Solo oigo a una zorra parloteando. La cosa está así, bonito. Oigo cómo te rechinan los dientes desde la puerta. Dentro de una hora te estarás meando encima mientras me lloras por un chute. Que te den. Podemos esperar hasta entonces. O puedes responder a mis preguntas y te daré lo que necesitas antes de que te pongas en ridículo. Muy bien. Avísame si cambias de opinión. Espera. Hijo de... Espera. Se lo dimos al consejo. Fijo que lo van a matar. Las cosas podrían ponerse feas. Buen perro. Ten. Sé que a muchos no les hace gracia nuestra política de puertas cerradas, pero antes de que podamos ofrecer asilo a desconocidos, debemos mirar por nosotros. Entiendo, a ver qué pasa aquí. Adopto. Si lo quieres, lo tengo o te lo consigo. Gracias por hacer negocios conmigo. Los hienas están más agresivos últimamente.
Un agente necesita apoyo.